a todos, sean ustedes bienvenidos a este video de puntualización sobre los trastornos de ansiedad, categoría que se encuentra dentro del DSM-5 y que está compuesta por el trastorno de ansiedad por separación, el mutismo selectivo, la fobia específica, el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada, la agorafobia y la ansiedad social. La información que aquí les pretendo mostrar es información que yo considero relevante y que también es complementaria a lo que se puede encontrar en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Vamos a empezar por definir qué es ansiedad y cómo se puede diferenciar del miedo. Ambas respuestas son muy similares en el plano fisiológico, de tal forma que se activan las mismas respuestas del sistema nervioso autónomo. Esas respuestas implican la liberación de algunas hormonas que son llamadas catecolaminas y que se producen en las glándulas suprarrenales y que tienen como efecto preparar al cuerpo para una reacción de huida o para una reacción de lucha. Por eso hay relatos bastante llamativos de personas que ante situaciones de peligro y de mucho estrés han podido realizar algunas actividades que son consideradas incluso hasta sobrehumanas, ¿no? Como, no sé, mover un auto uno solo con las manos o, no sé, cosas por el estilo, ¿no? Correr rapidísimo, etc. Esa liberación de catecolaminas hace que algunos órganos funcionen de manera extraordinaria. Ahora bien, les digo que entonces esa respuesta fisiológica es muy similar entre la ansiedad y el miedo, quizás con sus matices de intensidad, pero que en situaciones o en casos particulares y graves esa diferencia no se observa tanto, ¿no? Es decir, que en estados de ansiedad puede llevar a una liberación casi similar o casi igual que en una situación de miedo. Ahora bien, ya si estoy diciendo que es muy similar, cabe la pregunta de hacer cuál es la diferencia. Y la diferencia es que se relaciona muchísimo con el estímulo peligroso. Recuerden que un estímulo es cualquier tipo de energía que puede o no incidir sobre un organismo sensible a ella, y que para eso dentro de nuestro organismo se encuentran los órganos de la percepción, y que a partir de ahí nos ingresa información que después es interpretada en nuestra corteza cerebral, es dotada de un sentido con base en los aprendizajes previos, y a partir de ahí se juzgan cuáles son las respuestas adaptativas que se tienen que emprender. De tal forma que hay algunos estímulos que son percibidos como peligrosos en el sentido de que pueden dañar la integridad física o la integridad moral, tanto de la propia persona como a lo mejor de las personas que nos rodean, o como de algo, pues también algún inmueble, muchísimas cosas, y entonces se espera que se reaccione de tal manera que se pueda afrontar ese peligro. Entonces, fíjense, bajo esta luz, tanto el miedo como la ansiedad son respuestas afectivas, adaptativas de principio, es decir, que nuestro cuerpo, nuestro sistema de cognición también está preparado o equipado con esta respuesta subjetiva para poder sobrevivir. Eso pasa igual con todas las emociones, ¿no? O sea, uno pensaría que la vida sería mucho mejor si siempre estuviéramos felices, pero la realidad es que las cosas son distintas. Entonces, hay algunos afectos que son percibidos como malestar
por el propio sujeto que lo siente, pero que sin embargo por algo están ahí y que el hecho de que estén ahí ayuda a que nos adaptemos a nuestro medio ambiente. La situación con los afectos es que se pueden tornar patológicos con base en distintas variables, con base en la intensidad del afecto, con base en la congruencia entre el afecto y el estímulo que lo provoca, con base en la labilidad, que es el cambio de un afecto a otro en una línea temporal, con base en la frecuencia del afecto. Entonces lo mismo pasa con la ansiedad y con el miedo. Qué bueno que están. La cosa es que se pueden tornar nocivos, y si hay una categoría de trastornos de ansiedad es porque ya hay un plano patológico en la producción de estos afectos, de estas emociones, y eso conlleva a un malestar clínicamente significativo. Entonces, la ansiedad y el miedo en comparación no en comparación, en relación con el estímulo, se estructuran así. La ansiedad es ante la anticipación del estímulo nocivo, es decir, el estímulo no está ahí, pero se espera o se prevé que pueda estar ahí, y entonces se libera esas sustancias, mientras que el miedo implica la percepción inminente del estímulo nocivo. Un ejemplo puede ser, no sé, que un sujeto está en un zoológico y ve que al encargado de cuidar a los animales se le olvida cerrar la puerta de la jaula del león, y se va y el león se empieza a acercar a la puerta y están muy cerca, ¿no? Y entonces ahí lo que siente es miedo. ¿Por qué? Porque el objeto, porque el estímulo ya está ahí de frente, ya es inminente. La ansiedad sería, no sé, supongamos una persona, un estudiante de educación media superior que reprueba una materia, y que el hecho de reprobar en sí no le preocupa, sino que le preocupa que al llegar a su casa el padre lo va a regañar. Entonces aún no está frente al padre, y sin embargo ya empieza a sentir como si estuviera frente al padre, empieza a sentir, como dicen comúnmente, esos nervios. De hecho, esta palabra nervios lo que denota es la ansiedad. Pues bueno, habiendo dicho esto, ya nada más cabe aclarar que la ansiedad es buena cuando está en esos niveles de normalidad, bajo las pautas que yo les establecí con esas variables, porque nos lleva a que no tengamos que estar frente al estímulo para poder saber que eso es peligroso o no. Es decir, nos permite prever y anticipar conductas que nos lleven a situaciones donde sería más difícil poder sobrevivir, poder escapar. Ahora sí, empecemos con los trastornos. El trastorno de ansiedad por separación generalmente se diagnostica en niños, aunque también se puede diagnosticar en personas adultas, y implica esa respuesta de ansiedad o de miedo cuando se es separado de las principales figuras de apego. ¿Quiénes son esas principales figuras de apego? Generalmente son los padres, generalmente son los hermanos mayores, y podríamos incluir ahí a la pareja dentro de una persona adulta. Pareciera ser que sí. La cosa es que hay que tener mucho cuidado, porque hay que diferenciar de un trastorno dependiente de la personalidad. Me parece ser que si ya tenemos a una persona adulta que tiene esta pauta de dependencia en sus relaciones sociales, tendríamos que considerar evaluar de una manera más puntual si no estamos frente a un trastorno dependiente de la personalidad. Ahora bien, la diferencia entre ambos tiene que ver ese factor de discriminación con la figura de apego. Es decir,
con el trastorno de ansiedad por separación, las respuestas de miedo o de ansiedad surgen ante la separación de las principales figuras, como se los acabo de mencionar, mientras que en el trastorno dependiente de la personalidad, el patrón de discriminación es más general, ¿no? Es decir, no necesariamente es con las principales figuras de apego, puede ser con un amigo, puede ser con la pareja, puede ser con la otra pareja, cuando se corta de una vez, cuando se termina esa relación. ¿Qué pasa dentro del contenido cognitivo? Pasan fantasías de que se está inválido en la ausencia de esas personas, que algo te puede pasar porque las personas que tú quieres no están ahí, o que algo les puede pasar a ellas, ¿no? Que se pueden morir, que se pueden enfermar, que las pueden atropellar, que las pueden secuestrar, y que eso a su vez conduciría a al propio desamparo. El mutismo selectivo, el siguiente trastorno mental, es la incapacidad de hablar en situaciones donde se espera que hable. Ojo que hay que tener cuidado de que no haya un problema fonológico, por ejemplo tartamudeo, que no habla porque tiene ese problema en la articulación de las sílabas, que no tiene trastorno de ansiedad social, que se los voy a explicar en un momento, o que no tiene otro trastorno mental como trastorno disfórico premenstrual, perdón, como trastorno dismórfico corporal, donde percibe de una manera patológica que hay un defecto con su propio cuerpo que las otras personas no notan, un trastorno delirante o en general otro trastorno mental. La fobia específica es muy reconocida en el campo de la literatura, muy reconocida en el campo de las producciones cinematográficas. Hay bastantes películas que abordan sobre todo o que juegan con esto de las fobias, como particularmente las fobias animales como aracnofobia, ¿no? Aquí también está la claustrofobia, la hidrofobia, el miedo a las alturas y todo esto. Dentro de las fobias específicas, se llaman específicas porque en general el objeto fóbico está muy circunscrito en un nivel, y puede ser en el nivel o en el plano del miedo a un animal, el entorno natural, como puede ser al agua, por ejemplo, a las alturas, el miedo a la sangre, a las transfusiones sanguíneas, a las inyecciones, a las heridas, miedo a alguna situación como a estar encerrado en lugares muy cerrados como la claustrofobia, u otros. La realidad es que estas fobias específicas se diferencian de otros trastornos de ansiedad porque el contenido cognitivo que se encuentra detrás de ellas no es evidente. Es decir, se tiene miedo, supongamos, a las hormigas, más allá de que entienden que ese miedo es irracional, pero no lo dejan de sentir, ¿sí? Tienen miedo a volar en los aviones, más allá de que saben que estadísticamente es más probable morir en un accidente automovilístico, y sin embargo no lo dejan de sentir. Vamos al siguiente trastorno, que es el trastorno de ansiedad social, donde las personas temen y muestran signos de ansiedad cuando se encuentran en situaciones donde se sienten observados por otras personas. Y esta reacción de miedo, de ansiedad, surge ante la idea de que las otras personas lo van a juzgar de manera negativa, ¿no? Ay, mira cómo habla, ay, mira cómo se vistió, ay, mira qué huele, ay, mira cómo está transpirando. Lo interesante de la ansiedad social es que la propia ansiedad y el propio miedo producen algunas respuestas fisiológicas y algunas respuestas motrices que efectivamente llevan a que se corrobore mediante la evaluación negativa de los demás el temor, ¿no? Imagínense que se tiene miedo a transpirar y justamente por ese miedo transpira,
y queda expuesto, ¿no? Tiene miedo a trabarse mientras habla y la propia ansiedad hace que se trabe. Hay que hacer una diferenciación con el trastorno evitativo de la personalidad, donde el patrón de evitación es muchísimo más amplio. Es decir, en la ansiedad social, supongamos que puede ir a la tienda, es tímido, pero puede ir a la tienda a comprar algún pan, coca, ¿no? Tiene por ahí algunos amigos, aunque sean poquitos, y con eso se puede desarrollar más o menos bien. Pero el trastorno evitativo de la personalidad es muchísimo más retraído, tiene otras pautas de comportamiento muchísimo más patológicas, y en general trae un malestar clínicamente significativo mayor. El trastorno de pánico es muy interesante porque tanto puede ser un trastorno en sí mismo como puede ser un especificador de otro trastorno mental, como por ejemplo la agorafobia, como puede ser también la fobia específica. Imagínense que una persona que tiene fobia a las arañas se lo mete en un cuarto lleno de arañas y sufre un ataque de pánico. Ahí no sería un trastorno de pánico, ¿sí? ¿Por qué? Porque los ataques de pánico que surgen en los trastornos de pánico se caracterizan por ser recurrentes, por ser súbitos, pero sobre todo y de manera subrayada por ser imprevistos, ¿sí? A diferencia de otros trastornos de ansiedad, por ejemplo el trastorno de ansiedad generalizada, el curso de los ataques de pánico es en un periodo de tiempo corto, pero bastante agudo. Esos ataques de pánico se caracterizan por una serie de reacciones en el cuerpo y de reacciones cognitivas. Dentro de las reacciones corporales se encuentran las palpitaciones, la sensación de que el corazón te empieza a golpear, transpiración, temblor, sensación de que se está ahogando, dolor o molestias en el tórax, náuseas, ganas de vomitar, mareo, aturdimiento, incluso las personas se pueden desmayar, escalofríos, parestesias en las extremidades. Y los síntomas cognitivos como desrealización o despersonalización, miedo a perder el control sobre uno mismo, miedo a volverse loco o miedo a morir. De hecho, las personas sienten que como si se estuvieran muriendo. Es común, o no es raro, que ante situaciones de ataques de pánico, las personas que están alrededor se preocupen tanto porque piensan, no sé, que le está dando un ataque al corazón, llaman a la ambulancia y llegan los paramédicos y resulta que tras la toma de signos ven que tenía un ataque de pánico. Ahora bien, ¿con eso basta para el trastorno de pánico? No. El criterio es muy importante porque tras esa situación hay un desencadenamiento de representaciones cognitivas donde se teme que eso vuelva a ocurrir, y entonces ese temor implica toda una serie de pautas conductuales desorganizadas y patológicas, como la evitación de encontrarse en situaciones donde se cree que se puede sufrir otra vez ese ataque de pánico. Por eso la comorbilidad entre los ataques de pánico, el trastorno de pánico y la agorafobia es grandísima. Precisamente en la agorafobia dice que es el temor de encontrarse en dos o más situaciones, como en el transporte público, espacios abiertos, sitios cerrados, estar haciendo fila para entrar a un lugar o estar fuera de casa solo. Pero lo interesante es, fíjense, nada más hago un paréntesis, que es dos o más situaciones, que es lo que permite hacer la diferencia con la fobia específica, y que se teme estar en esas situaciones. Esa es la otra diferencia, porque se teme que se encuentre desvalido, que surja un ataque de pánico, que le pase una situación embarazosa y que le sea difícil escapar, que le sea difícil ser socorrido.
Hay que hacer una diferenciación con las sustancias, en general con los trastornos de ansiedad, pero recuerdo un relato de una persona que había consumido marihuana, más allá de que a esta persona no le gustaba mucho consumirla porque le daban estas sensaciones muy similares a las de un ataque de pánico, y entonces en esta ocasión, una ocasión determinada, la persona fuma, empieza a sentir que empieza a perder el control de sí mismo, empieza a mostrar signos acusados de ansiedad, y la primera reacción que tiene es salirse de ahí porque no quiere ser visto por los demás de esa manera. Por último, el trastorno de ansiedad generalizada implica estados precisamente de ansiedad que son muchísimo más prolongados en el tiempo y a lo mejor de menor intensidad que los otros trastornos de ansiedad, pero que sin embargo producen efectos nocivos en el plano laboral, en el plano personal, en el plano escolar. ¿Por qué? Porque se produce fatiga, dificultades para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, problemas de sueño como insomnio o inquietud. Es decir, es cuando las personas se sienten nerviosas. Ahora bien, muchas veces se sabe por qué y hay veces que no se sabe por qué y sin embargo la persona se siente así. Cuando se sabe por qué, cuando se sabe que es porque o en torno a la escuela, cuando sabe que es en torno al trabajo, hay que tomar en consideración que efectivamente no hay un estímulo externo que sí lo esté justificando, porque si es así, pues bueno, no se diagnostica. Imagínense que un chico tiene esta ansiedad generalizada de estar en la escuela porque tiene una presión enorme por parte de los padres a sacar buena calificación, o porque sufre bullying o cosas por el estilo, o en el trabajo porque sufre acoso laboral, porque teme no dar el ancho, no sé, cosas por el estilo, ¿no? Y del trastorno de adaptación también, dentro de los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés, hay que hacer la diferencia. Una de las diferencias es el tiempo después de que cesa el estímulo estresante. El trastorno de ansiedad generalizada, por lo tanto, es más prolongado. Generalmente los trastornos de ansiedad de los adultos se diagnostican después de los 6 meses. Y pues bueno, de mi parte sería todo. Espero que esta información les haya resultado útil.